Bienvenidos. El tema que vamos a tratar hoy es anatomía de superficie del miembro superior. La anatomía de superficie es el estudio de las características y morfología superficial del cuerpo, como los relieves del hueso, músculos y proyección de órganos en la piel. En la anatomía de superficie, el miembro superior, los tendones, los músculos y las referencias óseas se utilizan para localizar las principales arterias, venas y nervios. Para realizar la exploración neurológica, es importante que mueva la extremidad de una manera específica. En la anatomía de superficie, los tendones se utilizan para explorar los tejidos relacionados en segmentos específicos. Los vasos se utilizan en la clínica como accesos vasculares, así como para determinar la presión arterial y el pulso. Los nervios pueden quedar atrapados y ser lesionados en la región asociada al hueso, ya que pasan por espacios muy limitados. En la región posterior podemos identificar las siguientes referencias óseas y musculares: la espina del acromión, la espina de la escápula y el acromión son fáciles de palpar. El músculo supraespinoso e infraespinoso se puede palpar por encima y por debajo de la espina. El músculo trapecio es responsable del suave contorno de la zona lateral del cuello y superior del hombro. El músculo deltoides forma la prominencia muscular situado al inferior del acromión. El músculo redondo mayor colabora en la formación lateral del pliegue posterior de la axila. El músculo dorsal ancho conforma la mayor masa muscular situada por debajo del pliegue cutáneo de la axila. Y el nervio axilar pasa en sentido posterior alrededor del cuello quirúrgico en profundidad al músculo deltoides. Visualización de la axila. Las entradas, salidas y paredes se pueden delimitar usando los pliegues de la piel y palpando puntos óseos de referencia. Algo importante es que los principales vasos sanguíneos, nervios, vasos linfáticos del miembro superior y del tronco pasan por la axila. El borde anterior de la entrada de la axila es la clavícula y se puede palpar a toda longitud. El borde inferior de la pared axilar anterior es el pliegue cutáneo anterior de la axila. El borde inferior de la pared posterior de la axila es el pliegue de piel posterior de la misma. La pared medial de la zona de la axila es la zona superior del músculo serrato anterior. El límite lateral de la axila es el húmero. El suelo de la axila está formado por una zona de piel con forma de cúpula que se ubica de forma anterior y posterior a la axila. La vista anterior y posterior de la fosa del codo. Se sitúa anterior a la articulación del codo y contiene el tendón del bíceps y la arteria braquial y el nervio mediano. La base del codo es una línea imaginaria que pasa por los epicóndilos medial y lateral del húmero. Ambos epicóndilos son fácilmente palpables. Los bordes laterales y medial están formados por los músculos braquiorradial y pronador redondo. El borde braquiorradial se puede identificar pidiendo al paciente que flexione contra resistencia el antebrazo en posición de pronación media. El borde del pronador se puede calcular trazando una línea oblicua desde el epicóndilo medial hasta una zona situada. El nervio cubital pasa por detrás del epicóndilo medial del húmero y el nervio radial se dispone del antebrazo profundo al músculo braquiorradial anterior y a la arteria y a la articulación del codo. Podemos identificar los tendones, vasos y nervios de la zona del antebrazo. Los tendones que pasan desde el antebrazo a la mano se pueden identificar con facilidad. Pueden utilizarse como puntos para localizar los principales vasos y nervios. El tendón flexor radial del carpo. Este tendón sirve como referencia para identificar la arteria radial, ya que se sitúa de forma lateral al tendón. El flexor cubital del carpo
Se palpa con facilidad a lo largo del borde medial del antebrazo. El palmar largo. Ese tendón puede faltar, pero si encuentra presente se sitúa medial al flexor radial del carpo. Los tendones largos de los dedos se disponen profundos al nervio mediano y entre los flexores largos de la muñeca. Los tendones del extensor de los dedos se encuentran en la zona posterior y distal del antebrazo y se irradian desde la muñeca a los dedos índice, medio y anular. Aspecto normal de la mano. El aspecto normal de la mano. En la posición de reposo, las manos tienen un aspecto característico. Los dedos se encuentran flexionados. El dedo meñique es el que más flexionado va a estar. El dedo índice es el que menos flexionado va a estar. El plexo venoso dorsal se sitúa sobre los metacarpianos. La vena basílica se origina en la zona medial del plexo venoso, mientras que la vena cefálica se origina de la zona lateral del plexo venoso. La eminencia tenar se encuentra en la base del pulgar y la eminencia hipotenar se encuentra en la base del dedo meñique. El aspecto de ambas eminencias, al igual que el aspecto de los dedos, es afectado si se lesionan el nervio cubital y mediano. Puntos de exploración del pulso. Los puntos de exploración del pulso son áreas donde las grandes arterias están cerca de la superficie de la piel y los pulsos son de las arterias temporal, carótida, axilar, humeral, cubital, radial, femoral, tibial posterior y dorsal del pie. Pero como estamos hablando de anatomía de superficie del miembro superior, solo vamos a hablar de las mismas. Pulso de la axila. La arteria axilar se sitúa en la axila lateral al vértice de la cúpula de piel que cubre el suelo de la axila. El pulso braquial en la zona medial del brazo. La arteria braquial se localiza en la cara medial del brazo, en un surco entre los músculos bíceps y tríceps braquial. Esta es la posición en la que se coloca el tensiómetro para poder medir la presión arterial. Pulso radial. En la zona distal del antebrazo, la arteria radial se dispone inmediatamente lateral al tendón del músculo flexor radial del carpo. Ese es el lugar más frecuente para tomar el pulso. Pulso braquial en la fosa del codo. La arteria braquial se ubica medial al tendón del músculo bíceps braquial. Esta es la posición donde se coloca el estetoscopio para auscultar el pulso, cuando se mide la presión arterial. Auscultar significa escuchar los sonidos que se producen en el interior de nuestro organismo, pero especialmente se lo realiza en la cavidad torácica, abdominal, mediante instrumentos adecuados. El pulso radial en la tabaquera anatómica. La arteria radial se localiza en la zona lateral de la muñeca, entre los tendones del extensor largo del pulgar y los tendones del extensor corto del pulgar y aductor largo del pulgar. Y por último, el pulso cubital en la zona distal del antebrazo. La arteria cubital se sitúa justo debajo del borde lateral del tendón del flexor radial del carpo y proximal al pisiforme. Gracias.